Aclaraciones de la realidad. Las conversaciones con las chicas sobre el amor fueron tal cual se expuso. Cuando cerraba la carpa para doblarla, noté que había movimiento dentro de ella y pensé que serían moscas, pero comenzaron a salir mariposas anaranjadas. El relato del indio Liz también fue lo que me contó, que demoró días en llegar a Sarandí del Chidi, donde él era oriundo, y me comentó la angustia y soledad que sintió en aquellos montes donde pernoctó antes de llegar, esos mismos montes que siempre lo sintió como su verdadera casa. Lo de la compañera Lucía en el momento del grito también fue real. En ese momento ella soñaba con fuego y pensó que el grito era parte de su sueño. Por eso tengo claro que allí recreamos una matanza. Ana, otra compañera, sufría de pánico, por lo que hacía largo tiempo que no salía mucho de su pieza. Pero para combatir su estrés me pidió venir, y no sé si se lo expliqué o quizás solamente me preocupé de decirle cómo era el comportamiento que debíamos tener en cuanto al respeto a la naturaleza, la integración con la gente de otro grupo. No le expliqué que luego de estar allá no había marcha atrás, que se pueden suceder emociones muy fuertes. No sabía que ella tenía estado de pánico. La pradera, que por lo general da un sentimiento de libertad, a ella le significó miedo, porque no había límites. Me relataba que era como que una tormenta en su cabeza salía hacia afuera y se iba más allá del horizonte. A eso venimos, le dije, a que esa tormenta se disipe. Nunca imaginé que lo que le dije se iba a transformar en realidad. Hubo en su mente un gran viento y rayo que materializó junto a su compañero de carpa. Matías soñaba que era aplastado y Anita sentía que no podía respirar. Él soñó y ella también sintió en carne viva su sueño. Él nos contaba que estando en la laguna del silencio sintió algo parecido a un malestar en el estómago y quiso dar un grito. Y yo le dije, y bueno, hazlo, pero nunca imaginé que lo haría en medio de la noche. El turco los envolvió en su quillapí consagrado. Juntos temblaban de frío y de miedo. Alrededor del fuego sagrado también se rieron y juntos desarmaron la carpa, que en la vida real tendrán que investigar. La carpa estaba devastada. Fue su espejo de cuando llegaron allí. Cuando regresen, deben dejar aquí sus miedos. Y mientras escribo amanece, ya falta poco para irme a trabajar. No sé después de este descubrimiento cómo lo haré. Pero ahora, en este instante, contando los hechos acaecidos, me doy cuenta que se repitió una historia en el potrero y los protagonistas fueron Baimaca y Polidoro. En la vida real, los protagonistas tendremos que realizar juntos un proceso íntimo que aún no resolvimos. Esta historia continuará a medida que el universo grupal nos acerque sus propias percepciones. Lo cierto es que en cada uno de nosotros se produjo un cambio en nuestro ser íntimo. Sé que tendré que volver a ser, si puedes, nuevamente agradecer, descubrir algo no por la idea y la razón, sino por la vivencia que sentí en mis entrañas, y ya no buscar explicación. La memoria está en nuestros genes, somos genealogía pura. Por eso muchas veces tenemos sentimientos encontrados, vacíos imposibles de llenar, euforias y tristezas inexplicables, porque un pedacito de cada uno de nuestros antepasados habita en nuestro cosmos íntimo, verdadera fuente de nuestra sabiduría, y allí está la respuesta a muchos interrogantes. Pero el mundo ha cambiado. Los humanos hemos cambiado la geografía, ha cambiado los valores y la integración. Hemos roto los vínculos esenciales de la naturaleza misma y de la nuestra propia, de nuestros instintos más puros, convirtiendo nuestras guaridas en lugares de un escape sin sentido. Aunque todo eso ha cambiado, mantener la cosmovisión y llevarla a la cosmovivencia en este tiempo es hoy y será siempre un cambio permanente, donde no se deben perder los valores intrínsecos del hombre. Mas no es mi idea hablar de pesimismo estas páginas, sino del amor, que es lo que me guía. Debemos encontrar la forma de reubicar y de recrear la cosmovisión legada en este medio.
Y necesito contarles cómo comenzó este camino compartido. Quisiera encontrar las palabras claves para los que no creen y denominen a las leyes naturales como magia y superstición. Y les intercalaré en este libro algo sobre Vera, uno de los seres que en este camino de cosmovisión ancestral fue determinante para mi crecimiento, más allá de que luego haya caído en un abismo. Si leemos sobre la historia del hombre con discernimiento, no negando filosofía y religión alguna, en lo que respecta a su evolución, todos pueden llegar a comprenderse en un punto. Y es que a través del tiempo se sucedieron distintos cambios de adaptación al medio. Las circunstancias climáticas han ido cambiando e iremos adaptándonos, es verdad. En forma gradual y precisa, muchos quedaremos en el camino. Las adaptaciones nunca fueron fáciles, pero a estas se suman cambios vertiginosos sujetos a manipulaciones del hombre y no a la ley natural y divina. Estos cambios no se ajustan a nuestra performance física, biológica y psicológica. Nos estamos presionando continuamente, no solo por los adelantos que refieren a la tecnología, sino al cambio de valores. Es por eso que en muchas ocasiones la gente busca quienes los salve de este descontrol, que les estructure leyes donde rijan los valores. Y en este descontrol es que nacen los falsos ídolos. Y es la gente misma que arrastra al individuo a un peldaño que ni él mismo imaginó. He conocido a Vera profundamente y Vera es un ser humano con todos sus desacuerdos internos, el cual está aprendiendo como cada uno de nosotros, con capacidades distintas a las nuestras, como seres que nacimos en una cultura determinada, en un entorno determinado. Esta explicación vale para adelantarles que Vera fue uno más arrastrado por la corriente de los egos y que cayó en una profunda oscuridad. Pero sus enseñanzas trascienden al hombre mismo. Él nos ha explicado que la palabra es sagrada. Reconozco entonces por qué en el ahora tenemos tantas, porque no hacemos que ellas sean sagradas, como lo hicieron nuestros ancestros. Y aunque parezca extraño, sabemos del valor de la palabra también a través del silencio. En la historia de Vera realizo el siguiente paralelismo. Mientras muchos de nosotros cruzábamos el modelo de un sistema escolar, cuando la escolaridad va apadrinada de la realidad política y económica de los países de los gobiernos de turno, con historias manipuladas por los mismos, en su caso, sus padres reconocieron sus capacidades espirituales, por lo cual desde muy niño pasó recluido en meditación. Y ha sido así desde siempre, en la cosmovisión del hombre guaraní. Desde el vientre de la madre, el niño ya se comunica, por lo que asimismo sucedió con Vera, por distintas circunstancias. He conocido su historia a partir de retazos de su vida. Así también le contaré, y comienzo más atrás, sobre su abuela Aratá. Aratá fue reconocida por su padre y su madre como una guía espiritual, el cual no aceptó al principio. A los 12 años se dio cuenta de que sí y aceptó trabajar en ello. Cuando es reconocido por sus padres si es varón, a los 7 años comienzan las meditaciones y a las niñas con su primera luna. Con 4 años se le enseña cómo tener conexión con los elementales. Después 4 años se comienza otra etapa en lo relativo a la espiritualidad. El 4 es la base de los distintos ciclos de los 4 elementos. Cada año es un elemento y por lo tanto son 16 años en solitario en plena meditación. Cuando estaba allí en la Hopi, sola en su meditación, el abuelo le dijo a Aratá que su hermana había fallecido y esto la conmovió, pero siguió en su peregrinaje en la espiritualidad. Cuando cumplió los 5 años de meditación, le avisaron que la noticia de su hermanita no fue verdad. No se enojó por el engaño, había pasado la prueba. Cuando cumplió su ciclo de 8 años,
No quería salir del círculo porque ya podía ver más allá, veía los árboles y a la gente en su enfermedad espiritual. Y así siguió hasta cumplir los 16 años en meditación. Y mientras Verá me cuenta este pequeño relato sobre la abuela Aratá, que data de 100 años atrás y que ya sabía lo que iba a suceder, un pájaro comenzó a aletear en la ventana. Luego de cumplir el ciclo salió a trabajar, reconocida y respetada. Y cuando sintió que debía tener un hijo, buscó su pareja espiritual. Tuvo 5 hijos y fue en el tercero que reconoció el futuro guía, el padre de Verá. Él lleva su mismo nombre. Cuando nació Verá padre, ya había partido a la aldea desde Paraguay hacia Brasil, a la búsqueda de la tierra sin mal que no está en este mundo, en cual se llega a través de una purificación espiritual. En algunos casos se puede llegar a estos lugares sin reencarnar de su cuerpo, cuando el ser ha llegado a su iluminación. En esta caminata de Paraguay a Brasil, algunos ancianos quedaron en el camino, entre ellos su abuelo, que venía de otro grupo que el de su abuela. Él era un guerrero, pero dice Verá, un guerrero hacia afuera. Verá también me contó que antes los ñanderecuao, guías espirituales, los que habían cumplido los 16 años en meditación, habían alcanzado una gran fuerza, un gran poder, pero como todo se desvirtúa y llegaron a hacer guerras hasta a la distancia, comenzaron a desvirtuar también la enseñanza a las mujeres, a pasar el mate, a prender el fuego como guardianas del fuego, porque las mujeres en su lado más femenino ayudan a la conexión. Y debían de tener 4 mujeres, pero se desvirtuó. Ya los guaraníes querían tener 4 esposas, que no era la esencia de la cual contaba Verá. Pero creo que todos los pueblos, no solo los guaraníes, cuando alcanzan cierta sabiduría, se quedan no con la sabiduría, sino con el poder, y caen. Así les pasó a los incas, así le pasó a los toltecas, así les pasó a los brujos de acá, arachanes. Fueron cayendo cuando su sabiduría la cambian por el poder. Y seguiré intercalando historias de Verá, porque como les comenté anteriormente, fue quien me dio muchas herramientas para este caminata ancestral. Y bueno, y así como sus ancestros cuando estaban en el vientre de su madre ya eran reconocidos como futuros guías espirituales, Verá bien su hijo también sus capacidades. Y cuando nació, él mismo le puso su propio nombre, el cual a sus 7 años pasa a ser recluido en una hopi para ser guía espiritual de la aldea, después de haber cumplido los ciclos de meditación en la misma. Serían los encargados de curar con plantas medicinales, de atraer las lluvias, de adivinar el futuro, de propiciar buenas cacerías y cosechas, dirigir los cantos y danzas rituales, las ceremonias y dar un nombre guaraní a los recién nacidos. Existen entre ellos diversas jerarquías de acuerdo a su edad, experiencia y poder. Pero Verá a los 13 años se rebeló de la decisión de sus padres y huyó. Aunque no estuvo los mismos años que su abuela Aratá, ni su padre, confinado en la hopi, en profunda meditación, podía percibir de otra manera, más intensa, podía ver las energías. Cuando su abuela salió de la misma, aún estaba la selva, mas cuando salió Verá de la hopi, ya el pueblo le había ganado la enfermedad y ya estaban sumidos en el alcohol. Por tal razón se quiso matar, se tiró de un puente, pero unos pescadores los rescataron. Y no fue la única vez en que Verá se quiso matar y el gran espíritu, Oñamandú, para los guaraníes, no hizo que se cumpliera su finalidad. Él tendría un destino, una misión.
Y me recuerda que cuando vino al Uruguay, allí al Parque Lecoq, él tomaba mucho alcohol y quedó dormido entre unos pajonales que se prendieron totalmente fuego, y sin embargo él, en el medio de ese fuego, quedó ileso. Algo así como siguió los pasos de su padre también, que se dio el alcohol. Y su padre una vez fue llamado por el monte y allí se le presentó Manumbi Picaflor. Le expresaba que lo había venido a buscar, pero él contestó que aún tenía mucho que hacer. Pasado un tiempo, volvió a sentir el mismo llamado y el mismo Manumbi lo venía a buscar. Y así repitió por varios años la misma situación, hasta que el colibrí le vaticinó que había llegado la hora y que al no irse se perdería. Y así fue como sucedió. Su padre no quiso partir y se perdió en las tentaciones. En el tiempo en que Verá era niño, estaba en mi habitación. Vivía con su abuela, que le contaba de su propia vida. Cuando Verá creció, fue también como su madre, guía espiritual. Realizó círculo y expresó que le llegó el mensaje de venir al Uruguay para despertar un espíritu. Así arribaron a Uruguay en 1985. Cuenta que su padre no sabía con exactitud a dónde se dirigía, pero él caminaba y su familia lo seguía. Dice que llegaron hasta Graciada y se tomaron un ómnibus a Pajas Blancas, y al llegar se encontraron con otra comunidad venida de Paraguay un año antes, quizás sintiendo el mismo llamado. Antes de seguir relatando las crónicas de viaje y los cuentos al lugar del no sé, es de orden contarles que todo esto fue gracias a los niños. Teníamos un espacio afectivo con los niños de la cuadra y de lugares aledaños. Y después de mi vuelta a Ser Si Puede y le conté de los indios, me di cuenta que a ellos les encantaba escuchar las historias, y también me di cuenta de que era el lugar exacto donde encontrar valores coherentes que no encontraba en la sociedad actual, la mayoría sobreviviente de sus padres con adicción a la pasta base. Y recuerdo que un día, a finalizar, digamos, lo que sería el año lectivo, nosotros también tomábamos vacaciones, que no era lo más acertado porque en nuestras vacaciones, aunque algunos de esos niños iban con nosotros, la mayoría quedaba como al descubierto, volvían a la calle. Entonces como que todo lo que habíamos trabajado en el año se perdía en 2 o 3 meses. Pero lo cierto es que al finalizar ese año les pedí que dibujaran el lugar, el espacio como lo querían arreglar. Y para mi sorpresa, la mayoría dibujó fogones. Entonces dijimos, bueno, todos somos magos, así que podemos soñar que vamos a viajar. Y así fue como sucedió. Comenzamos a hacer viajes a la Quebrada de los Cuervos, a Minas, a Sauce, y todo fue gracias a que los niños soñaron, y que en este interés por la cosmovisión ancestral luego nos llevó a los adultos. Y esa magia y esa sincronía fue que luego venís así puedes también. Conocí al señor Pablo Calleros de Paso de los Toros, que me llamó, que estaba en Montevideo y quería ir a Sauce a conocer la casa de un compañero. Y que eran Sauce. Y para mi sorpresa me encontré allí con a quien ya he nombrado, a Verá. Y fue ahí la primera vez que lo conocí. Si bien había oído hablar de sus cosmovisiones, de sus actividades como el cultivo del maíz, los guataporá. Y así, en esa sincronía fue que llegué a la Quebrada de los Cuervos. Yo también me animé a soñar y dije que yo no quería morirme sin conocer esos lugares tan maravillosos que veía a través de fotos y de cuentos. Y la sincronía también hizo que no solo fuera yo, sino los niños y adultos también. Así que ahora les
paso a contar un poco mi primera experiencia en lo que fue la Quebrada de los Cuervos a través de mi perspectiva, a través de mi visión, de mis emociones, y también a través de Álvaro Vega, Alvarito como lo conocíamos, que también pinta con sus palabras, con su emoción, lo que era la Cañada del Brujo. La pena con el francés, Manuelita, Manuelita, me da vuelo y a mí me cambia, luego me da impulso la tierra sanación, la rueda del amor me da poder, la rueda del amor la paz, la rueda del amor me da poder, la rueda del amor me da paz. Aire me da vuelo, el agua a mí me cambia, el fuego me da impulso, la tierra sanación, y la rueda del amor me da poder, y la rueda del amor la paz. Me da vuelo, el agua a mí me cambia, luego me da impulso, la tierra sana. El aire me da vuelo, el aire a mí me cambia, luego me da impulso, la tierra sanación. La rueda del amor me da poder, la rueda del amor la paz, la rueda del amor me da poder, la rueda del amor me